¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su podcast de confianza, el Arquicast. Bienvenidos a este episodio especial donde exploraremos el fascinante universo del modernismo en la arquitectura. Este fue un movimiento que transformó la manera en la que vivimos, construimos y sobre todo pensamos los espacios. Hoy vamos a hablar no solo de los edificios icónicos, sino también de las ideas que lo hicieron posibles y de los arquitectos que cambiaron el rumbo de la historia. Sí, porque el modernismo no fue solo un estilo, fue una revolución cultural y técnica, una respuesta a un mundo que estaba cambiando radicalmente. Las guerras, la industrialización, los nuevos materiales, pero todo esto lleva a una pregunta central. ¿Cómo debía ser la arquitectura de la modernidad? Y lo más interesante es que esa búsqueda tuvo muchas respuestas distintas, desde la Bauhaus en Alemania hasta las propuestas de Le Corbusier en Francia o José Villagrán García en México. Todos estaban interesados en definir un nuevo lenguaje para una nueva era. Así que prepárense, porque vamos a recorrer las raíces de este movimiento, entender sus ideales, su contexto histórico, sus principales figuras y sobre todo su impacto en la arquitectura contemporánea. Pues bueno, para entender el modernismo tenemos que viajar al cambio del siglo, entre finales del siglo XIX y principios del XX. El mundo estaba viviendo una transformación sin precedentes. La revolución industrial había cambiado las ciudades, la forma de producir y sobre todo de trabajar. Y eso también cambió la forma de construir. Exacto. Antes de ese periodo, la arquitectura se basaba sobre todo en estilos históricos, en el clasicismo, el gótico, el barroco, pero a medida que las máquinas y la industria se convirtieron en el centro de la vida moderna, muchos arquitectos empezaron a decir, no podemos seguir copiando el pasado, necesitamos una estética que refleje nuestro tiempo. Y ahí surge una idea fundamental, la arquitectura como expresión del espíritu moderno. Los materiales nuevos como el acero, el vidrio y el concreto armado no eran solamente soluciones técnicas, se convirtieron en símbolos de progreso, transparencia y eficiencia. Sí, pero también había un trasfondo filosófico muy fuerte. Piensen en pensadores como Nietzsche, que hablaba del individuo creador, o en la ciudad del positivismo y el racionalismo. Todo eso influenció la visión de muchos arquitectos que buscaban orden, claridad y funcionalidad en sus diseños. Y no olvidemos el impacto de la Primera Guerra Mundial, que dejó Europa devastada y con una necesidad urgente de reconstruirse. Y la arquitectura moderna nació también como una respuesta a esta destrucción. Se trataba de reconstruir la vida y no solo los edificios. Y antes, incluso de la guerra, ya había pioneros que sembraron las raíces del pensamiento moderno. Uno de ellos fue William Morris, con su movimiento Arts and Crafts. Él defendía la unión entre el arte y trabajo artesanal, una crítica al vacío estético del industrialismo. Morris decía que la arquitectura debía recuperar el sentido humano del oficio, una idea que influiría más tarde en Gropius y la Bauhaus. Su ideal era que la belleza surgiera del trabajo bien hecho y no de la decoración. Y poco después, en Estados Unidos, Louis Sullivan daría un paso decisivo a su famosa frase, la forma sigue la función. Su obra marcó el nacimiento de la arquitectura moderna vertical, el rascacielos como símbolo del progreso urbano. Sí, de hecho, Sullivan entendió que la nueva era debía tener su propio lenguaje, y eso fue revolucionario. En cierto modo, fue como el puente entre la ornamentación del siglo XIX y la claridad estructural del siglo XX. Y luego vino Adolf Loos, quien rompió completamente con el ornamento. En su ensayo Ornamento y Delito, Luz nos afirmaba que el adorno era un residuo primitivo. Para él, la verdadera modernidad estaba en la pureza del espacio y la función. Su pensamiento fue un manifiesto ético y no solo estético. Y justo ahí aparece uno de los momentos más influyentes de todo el siglo XX, la fundación de la Bauhaus en 1919, por Walter Gropius en Alemania. La Bauhaus no era solo una escuela de arte y diseño, era una nueva forma de pensar, que buscaba unir el arte, la técnica y la vida cotidiana. Antes los artistas, los arquitectos y los artesanos trabajaban por separado, pero Gropius propuso que todos colaboraran en un mismo proyecto, crear una estética total para la vida moderna. Y además, la Bauhaus tenía un espíritu profundamente social y utópico. No se trataba de hacer arquitectura de lujo, sino diseñar objetos y edificios accesibles, funcionales y bellos para todos. Ese ideal democrático fue muy poderoso en su momento. Claro, y eso se reflejaba en su lema de la forma sigue la función, donde los diseños debían responder a las necesidades reales, no solo ornamentaciones pues vacías. Y los materiales se mostraban tal cual eran, no había que esconder la estructura, sino como que celebrar. Y pensemos también en los nombres
que pasaron por la Bauhaus: Paul Klee, Kandinsky, Mies van der Rohe o Marcel Breuer. Todos ellos marcaron la estética moderna en distintas áreas. Además de la influencia de esa escuela que trascendió en Alemania, llegó a otras partes del mundo como América y también a México. Cuando la Bauhaus fue cerrado por los nazis en 1933, muchos de sus maestros emigraron a otros países, y eso ayudó a que las ideas modernistas se expandieran globalmente. Por ejemplo, Mies van der Rohe se fue a Estados Unidos y cambió por completo el skyline de Chicago y Nueva York. Así que podríamos decir que la Bauhaus sembró las semillas de una nueva arquitectura global, donde la función y lo racional y lo social se fusionaban. Y bueno, si hay un hombre que representa el espíritu del modernismo, pues obviamente es el de Le Corbusier. Su visión fue tan radical que todavía hoy sigue generando debates. Sí, él veía la arquitectura como una máquina para habitar. Esa frase resume su idea de que en una casa debía ser tan eficiente como un automóvil o un barco. Todo debía estar diseñado con precisión y sin elementos innecesarios. Su libro, Hacia una arquitectura, de 1923, fue una especie de manifiesto. Ahí plantea que el arquitecto moderno debe usar los avances técnicos, el hormigón, el acero, la estandarización, para mejorar la vida de las personas. La belleza, decía, que está en la pureza geométrica y en la proporción. En su teoría de los 5 puntos de la arquitectura moderna, marcó una época: los pilotes, la planta libre, la fachada libre, la ventana corrida y la terraza jardín. Esos principios definieron toda una estética del siglo XX. Y a su lado, historiadores como Siegfried Giedion, Persner, ayudaron a construir los discursos del modernismo. Por ejemplo, Giedion, con su libro El del espacio, tiempo y arquitectura, interpretó el movimiento como la expresión lógica de la era tecnológica. Y Persner, por ejemplo, en Pioneros del Diseño Moderno, que es uno de sus tratados, trazó su genealogía desde Morris hasta Le Corbusier. Aunque muchas de sus ideas fueron criticadas por estar demasiado rígidas o utópicas, lo cierto es que se transformaron la manera de pensar de la arquitectura. Incluso hoy, los principios de la vivienda social, el urbanismo funcional y la tipología modular le deben mucho. Sí, creo que ahí está la paradoja del modernismo. Por un lado, buscaba liberar al ser humano con la técnica, pero por otro, a veces lo encasillaba dentro de un sistema demasiado racional, y eso generó mucha reflexión posteriores. Mientras todo eso ocurría en Europa, sabemos que en Latinoamérica también empezaban como que a surgir las propias voces. En México, por ejemplo, pues tenemos a José Villagrán, que fue una figura clave en llevar los ideales del modernismo a todo el contexto nacional. Exacto. Villagrán fue uno de los primeros en reflexionar sobre cómo aplicar estos principios al movimiento moderno en un país con una historia y una cultura completamente diferente. Y él decía que la arquitectura debía tener una base científica, pero también debe ser una expresión social y humana. Su obra más conocida es el Hospital General de México, que diseñó con una visión completamente nueva, funcional, higiénica, modular y pensada para el bienestar del usuario. Eso era modernismo aplicado con sentido social. Además, Villagrán desarrolló una teoría de la forma arquitectónica donde buscaba una síntesis entre razón y emoción. Para él, el arquitecto debía ser tanto un técnico como un artista, capaz de dar respuesta a las necesidades de su tiempo sin olvidar el alma del lugar. Y pues bueno, esa idea tuvo una gran influencia en generaciones posteriores, incluyendo a Luis Barragán, que aunque luego tomó un camino como que más poético, pues también partió de esa base moderna. Y pues bueno, lo más interesante del caso mexicano es que como se adaptó el modernismo europeo a las condiciones locales, como el clima, la luz, los materiales y sobre todo como la tradición constructiva de México. Sí, y eso muestra que el modernismo nunca fue un bloque único, fue un movimiento global con múltiples interpretaciones. Cada país lo reinterpretó según la realidad cultural que tuviera. Entonces, si resumimos, el modernismo fue mucho más que un estilo arquitectónico, fue una forma de repensar al mundo, de imaginar una sociedad mejor a través del diseño. Sí, como vimos, desde la Bauhaus hasta Le Corbusier o Villagrán, todos compartían esa fe en la razón, la técnica y el progreso, aunque cada uno llevó por caminos diferentes. Y pues bueno, en la segunda parte de este podcast vamos a explorar cómo todos estos ideales evolucionaron y también cómo fueron puestos en duda con movimientos posteriores como fueron el brutalismo y el estructuralismo, que reinterpretaron la modernidad desde nuevas perspectivas. Así que no se vayan, porque lo mejor está por venir.
En la siguiente parte hablaremos de la herencia del modernismo y su impacto en la arquitectura contemporánea. Pues bueno, continuamos esta segunda parte de nuestro recorrido por el modernismo arquitectónico. Anteriormente les exploramos sus raíces, desde la Bauhaus, Le Corbusier, Villagrán, y esa fue como casi toda la fe utópica en la razón y el progreso del modernismo. Pero la historia no se detuvo ahí. Con el paso del tiempo, estas ideas revolucionaron, se cuestionaron y dieron lugar a nuevos movimientos. El mundo cambió y la arquitectura también. Exactamente. El optimismo de la primera mitad del siglo XX dio paso a una época mucho más compleja. La posguerra, la reconstrucción, los conflictos sociales y las nuevas realidades urbanas, todo eso obligó a repensar los ideales modernos. Hoy vamos a hablar de esa transformación, de cómo el modernismo maduró, se volvió más crudo, más real, más consciente. Vamos a explorar el brutalismo, el estructuralismo y también la huella del movimiento moderno que dejó en la arquitectura contemporánea. Pues bueno, vamos a empezar con uno de mis estilos favoritos, más contundentes y más polémicos del siglo XX, el brutalismo. Este movimiento tengo entendido que surgió en los años 50, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto donde Europa necesitaba reconstruirse rápidamente y con pocos recursos, y obviamente con mucha urgencia. Bueno, y el término viene del francés veto brut, que significa concreto crudo. Fue utilizado por Le Corbusier para describir el acabado sin pulir de sus edificios. Pero el matrimonio británico de Allison y Peter Smithson, quienes lo transformaron en una ideología. Sí, ellos propusieron que la arquitectura debía mostrar su estructura, su materialidad, su verdad, nada de ocultar lo que es. El concreto debía ser visible, expresivo y honesto. Y más que una estética, el brutalismo fue una postura ética, construir con sinceridad en un mundo destruido. Un gran ejemplo de eso es el edificio de Unit de Habitation en Marsella, diseñado por Le Corbusier en 1952. Es casi como un momento en la vida colectiva, un bloque enorme de concreto de departamentos, áreas comunes, tiendas y terrazas, una ciudad vertical. Sí, pero obviamente también inspiró a muchos otros arquitectos. Por ejemplo, en Reino Unido, por ejemplo, tenemos al Barbican Center y Trellick Tower, y en América Latina, por ejemplo, obras como la Biblioteca Central de la UNAM o el Museo Tamayo, que aunque no son puramente brutalistas, como que comparten esa monumentalidad del concreto expuesto. El brutalismo también fue una reacción del lado suave, del modernismo internacional. Mientras los edificios de Mies van der Rohe eran elegantes de vidrio y de acero, los brutalistas querían mostrar la dureza de la realidad. Era una arquitectura más social, más directa. Sí, aunque también fue criticada, muchos decían que sus edificios eran fríos, agresivos, inhumanos. Pero si lo pensamos bien, su brutalidad era una forma de decir esto es lo que somos, sin adornos y sin máscaras. Y esa honestidad, aunque ruda, tiene algo profundamente poético, porque el brutalismo no busca belleza convencional, busca verdad arquitectónica, y eso lo hace tremendamente contemporáneo, incluso hoy. Y bueno, a ver, mientras el brutalismo mostraba la fuerza del material, por otro lado el estructuralismo arquitectónico como que empezó a explorar la fuerza de las relaciones humanas y de los sistemas. El término se inspira en las ciencias sociales y la lingüística, especialmente en pensadores como Claude Lévi-Strauss, y la idea era que la arquitectura debía entenderse como una estructura de relaciones, más que como un objeto aislado. Uno de los grandes referentes de este movimiento es el holandés Aldo van Eyck. Él se oponía al urbanismo rígido y abstracto del modernismo clásico. Para él, los edificios debían ser lugares de encuentro, de interacción y de comunidad. Su obra más famosa es El Orfanato de Ámsterdam en 1960. Es un conjunto de espacios conectados, casi como una ciudad en miniatura. No hay jerarquías marcadas, todo está pensado en favorecer a la comunidad entre los niños. Y justamente ahí es donde entra la idea preciosa del estructuralismo, la arquitectura como un lenguaje, ya que cada espacio tenía como que un significado dentro de un sistema más grande. Ya no se trataba solo como de la función, sino también de un significado social. Otro nombre clave es Kenzo Tange, en Japón. Él combinó el racionalismo moderno con la sensibilidad oriental. Su proyecto para el Plan de Tokio de 1960 es un ejemplo de cómo el estructuralismo podía conectar la tecnología con la tradición. Sí, él entendía la ciudad como una red orgánica que crece, se transforma y se adapta. Y esa idea fue fundamental para que después se llamara la arquitectura metabólica.
Entonces podríamos decir que el estructuralismo fue un intento de humanizar el modernismo, de hecho más flexible, más consciente de la vida social, una especie de puente entre la razón moderna y la complejidad contemporánea. Bueno, si se dan cuenta, a medida que pasaban las décadas, no todo fue como que admiración. A partir de los años 60 y 70, empezaron a surgir críticas fuertes contra el modernismo y sobre todo sus ideales. Claro, muchos empezaron a cuestionar su visión utópica y universalista. Esa idea de que existía una solución racional para todo comenzó a parecer ingenua. El crítico Charles James, por ejemplo, declaró que la arquitectura moderna murió el 15 de julio de 1972, cuando demolieron el complejo Pruitt-Igoe en Saint Louis, un conjunto de vivienda social diseñado según los principios modernos. Esa demolición fue simbólica, mostró que los modelos de la ciudad vertical y racional no siempre funcionaban en la realidad. La gente no quería vivir en cajas perfectas, quería identidad, diversidad e historia. Y bueno, y así surgieron nuevos movimientos, como el posmodernismo, que reaccionó contra la rigidez del modernismo. Los arquitectos empezaron como que a recuperar el color, la ironía, la mezcla de estilos, y bueno, a decir que la arquitectura también pueda jugar y también se pueda narrar. Sin embargo, aunque el modernismo fue criticado, su legado siguió vivo. Muchas de sus ideas, como la funcionalidad, la claridad estructural y el compromiso social, siguieron siendo el corazón de la arquitectura contemporánea. Y aquí llegamos al presente. ¿Qué queda hoy del modernismo? Mucho más de lo que parece. Aunque ya no usamos los mismos lenguajes formales, su espíritu sigue guiando a muchos arquitectos actuales. Sí, piensen en estudios como Herzog, de Meuron, Norman Foster, Zaha Hadid y Tadao Ando. Todos, de igual forma, heredaron la fe de la innovación técnica y el uso honesto de los materiales que impulsó el modernismo. Y bueno, por ejemplo, Foster retoma la transparencia y la lógica estructural de Mies van der Rohe, pero pues con tecnologías más sostenibles. Y Tadao Ando combinó la pureza geométrica moderna con una espiritualidad más como asiática, japonesa, que recuerda el diálogo entre la razón, la emoción y que provenía de Villagrán García. También podríamos mencionar el auge del minimalismo contemporáneo. Esa búsqueda de espacios puros, luz natural y materiales honestos viene directamente del modernismo, aunque ahora se interpreta desde una perspectiva ecológica y emocional. Y algo importante, hoy el legado moderno también se revisa desde una mirada crítica. Muchos arquitectos buscan rescatar sus ideales sociales para adaptarlos en las realidades actuales, la crisis ambiental, la desigualdad, la globalización, entre otras. Sí, el modernismo soñó con un mundo mejor a través del diseño. Nosotros hoy tenemos el reto de hacerlo sostenible, inclusivo y humano. En cierta forma, seguimos trabajando sobre la misma pregunta, solo que con nuevas herramientas. Entonces, a ver, después de toda esta conclusión, ¿cómo podríamos resumir el impacto del modernismo? Bueno, pues yo diría que fue el primer intento real de democratizar la arquitectura, de hacer que el diseño y la técnica mejoraran la vida de las personas. Y también una forma de pensar al futuro. Aunque tuvo errores y excesos, su fuerza estaba en su optimismo, en creer que la arquitectura puede cambiar el mundo. Exacto, y su herencia está en nosotros, en cómo seguimos buscando el equilibrio entre la razón y la emoción, entre la función y la belleza, entre el pasado y el futuro. Yo creo que esa es la lección más grande del modernismo, que la arquitectura no es solo construir, sino imaginar posibilidades. Y mientras sigamos imaginando, seguiremos siendo parte de esa misma historia. Y pues bueno amigos, con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y los ideales del modernismo arquitectónico. Nos seguimos viendo en el próximo episodio. Hasta entonces sigan observando el mundo con los ojos modernos. Chequen la arquitectura a su alrededor.